Hola familia, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y para esto vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis 11, 15. Vamos a salir de lo que es ya el paréntesis que se abrió entre la sexta trompeta y la séptima. Desde el capítulo 9. Recordando que todo lo que hemos estado viendo había un paréntesis y a la vez estaba sucediendo también en el momento de la tribulación y la gran tribulación. Estuvo moviéndose aquí en medio de todo lo que sucedía, de todo lo que había, el caos que se desató. Entre la sexta y la séptima trompeta todavía estaban sucediendo estas cosas. Y ahorita vamos a entrar a la séptima trompeta. Okay. Apocalipsis 11, 15 dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, pongan atención aquí, dice, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Oramos. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Dios, gracias por todo lo que tú nos hablas y lo que nos enseñas. Queremos, Padre, ser partícipes de todo lo que tú vas a traer. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre en medio de esta enseñanza y que pueda traer claridad más a nuestra vida y de lo que nosotros o a lo que nosotros vamos a ver, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, la séptima trompeta da la entrada a la manifestación de Dios, de Jesús aquí en la tierra. Y esta se puede citar ya como la segunda venida de Jesús. Recordemos algo para que lo podamos entender. La segunda venida de Jesús se puede dividir en dos partes. La primera es el rapto. Jesús viene del cielo, del tercer cielo, baja al segundo cielo, y en el segundo cielo la iglesia es arrebatada y es recibida de Jesús. Jesús no toca la tierra. En el segundo cielo es recibido y ¡pum!, llegan a la presencia. Ok, ahí se llevan las bodas del Cordero y ahí se lleva a cabo el tribunal de Cristo. Por eso yo les decía que pusiéramos atención en el versículo 18, porque dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. El galardón, la bendición de estos galardones, de estas recompensas, viene en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no va a ser para juzgar, el tribunal de Cristo va a ser para recompensar a cada uno según sus obras. Lo vamos a ver un poquito más adelante, porque hay coronas que se nos van a dar: corona de vida, corona de justicia, corona de gloria. Hay varias coronas que son dadas a nosotros por el esfuerzo, por la dedicación, por la vida que llevamos aquí en la tierra. Y ese es el tribunal, que las obras, lo que dice la palabra de Dios, que unas obras van a ser pesadas y van a ser valuadas. Los que pusieron sus obras como oro, como plata, como piedras preciosas, por ejemplo, otras que son, dice que son heno, hojarasca, madera, que van a ser probadas por fuego. Cada uno va a recibir según su recompensa. Cada uno va a poder tomar un gobierno, una dirección de alguna nación, de alguna ciudad, conforme a su obra en el reinado del milenio. Eso es lo que va a venir. Pero la séptima trompeta ya anuncia la segunda venida del Señor Jesús aquí en la tierra. Eso es lo que va a suceder. La séptima trompeta le va a dar inicio a las 7 copas de la ira, pero también va a dar inicio a la segunda venida del Señor, que
viene aquí a la tierra y viene con gran poder. Aquí lo estuvimos leyendo. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Quiere decir que Él ya viene, no viene como un cordero esta vez, Él viene como un león, Dios Todopoderoso. Él ya no viene para regresar otra vez más, Él viene para asentar las bases, preparar la tierra para la primera venida del Padre, y es aquí donde todo comienza a retomarse en un orden correcto, en un orden poderoso. Y entonces la séptima trompeta le da el inicio, la entrada a Jesucristo, a su gobierno. Dice que el templo de Dios, versículo 19, fue abierto y en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Sabes una cosa? El arca del pacto no se ve desde la Biblia. En el último pasaje que se registra de la aparición del arca del pacto, segunda de Crónicas, capítulo 35, segundo de Crónicas, es la última vez con el rey Josías, y de ahí se pierde el arca del pacto. Muchos han tratado de buscarla, incluso han sonado mentiras de que la han encontrado. El arca del pacto no está, y la Biblia dice dónde se encuentra ahorita. Se abre el templo en el cielo y dice que ahí se ve el arca del pacto. El arca del pacto simboliza la presencia del Señor. Desde el segundo templo ya no fue, el arca del pacto ya no estaba. Lo único que estaba en el segundo templo, en ese lugar santísimo, lo único que había era una manta con un dibujo del arca del pacto, pero ya la presencia, como la tenía el primer templo, el templo de Salomón, como la tenía el tabernáculo de Moisés, ya no existe como tal. Y yo creo que Dios a nosotros nos hizo ese templo, de ese lugar en donde Él quiere reposar, y aquí está la presencia. Por eso el celo de Dios, para que vivamos vidas dignas, vivamos vidas santas, vidas que tengan que ver con la responsabilidad de transportar la presencia de Dios en nosotros. Amén. Bueno, entonces suena la séptima trompeta y viene una recapitulación, capítulo 12, en hermenéutica, en el estudio de la hermenéutica hay una regla que se llama la regla de la recapitulación. Esta regla, y más tratándose del estudio de textos literarios como judíos, la recapitulación es muy dada. Te voy a poner un ejemplo. A Génesis 1 y Génesis 2. En Génesis 2 vuelves a leer algo de la creación del hombre y cómo es formado, un poco de la creación total, pero si nosotros no entendemos este concepto de este estudio, de este principio, vamos a tergiversar la escritura, vamos a llegar a pensar como algunos piensan, que fueron dos creaciones diferentes, que fueron dos hombres diferentes, pero es una recapitulación. Dios está contando la historia y nuevamente la vuelve a contar. Aquí en el versículo 12, capítulo 12, perdón, es una recapitulación de cosas que existieron, que pasaron y que ahora entendemos, y que puede dar luz a muchas cosas que tal vez tú tenías alguna duda, y te lo voy a explicar el por qué. Dice el versículo 1, capítulo 12 de Apocalipsis: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Esta mujer dice aquí que es una señal. La palabra señal te muestra o me enseña a mí que no se puede tomar como un sentido literal. No es que estaba una mujer. Aquí, ojo, porque la religión católica lo ha tomado como la aparición de la Virgen María, dicen ellos, la Virgen de Guadalupe ahora. Y si tú vas y recuerdas tantito el cuadro de la Virgen de Guadalupe, prácticamente la está describiendo. Dice que está vestida de sol, la luna debajo y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y si lo vemos de ese modo, ese cuadro fue pintado por Murillo en 1678, un pintor llamado Murillo, y le puso, el tema de ese cuadro era el misterio de la Inmaculada Concepción de María, porque llegó el punto en el que la religión católica empezó a decir que también María, la madre de Jesús, fue inmaculada. Quiere decir que su concepción también fue sin pecado. ¿Ok?
Eso es lo que significa la inmaculación de la concepción de María. Quiere decir que no nada más Jesús fue sin pecado. Recordemos que Jesús fue la obra del Espíritu Santo sobre María para que naciese sin pecado. Pero la Iglesia Católica empezó a correr la noticia que también María había nacido de la concepción inmaculada. Y entonces ella había nacido sin pecado. Y esta es la parte donde ellos piensan que es la Virgen María o la Virgen de Guadalupe la que se está apareciendo. Y no es correcto esa interpretación, ni siquiera se acerca, porque esto se traduce al pueblo de Israel. Ahora, terrible error que cometen ellos, porque si la parte del versículo 2 se le pone atención, dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto. Quiere decir que si hubiese sido la Virgen María, no tendría por qué tener dolores de parto, porque los dolores de parto son resultado del pecado del hombre. Génesis capítulo 3, hay una serie de juicios lanzados por parte de Dios, y uno de los juicios que lanza Dios hacia la mujer es que con dolores dará a luz. Entonces no puede haber una concepción inmaculada sin pecado, y después esta mujer, que se supone es la Virgen María, tiene dolores de parto. Entonces no fue inmaculada, entonces no fue sin pecado, había pecado. Pero hay una contradicción por no saber leer, por no poner atención a lo que la palabra de Dios lo dice. Pero como a la gente no le gusta leer, todo se lo cree. Y entonces si alguien le dice, es que María es la madre de Dios, ya ni siquiera de Jesús, la madre de Dios, y ella nació sin pecado. Bueno, y esta que habla el capítulo 12 también se está refiriendo a la Virgen de Guadalupe. No es cierto, es una mentira, y sobre todo echa abajo la inmaculada concepción de María, porque si tiene dolores de parto, esta mujer de la que dicen que es la Virgen María, entonces esa mujer nació de la carne pecaminosa, entonces no es inmaculada. Entonces, derribando ese argumento, nosotros podemos entender que es una nación vestida del sol, y que entonces esta parte nos enseña que es la nación del pueblo de Israel. Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel, los 12 patriarcas que están aquí, y que dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Iba a dar a luz al Mesías, al Salvador. De ahí viene el Mesías del pueblo de Israel. Luego dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón, junto con los cuernos, y dice que arrastró a la tercera parte de las estrellas. Es una serie de interpretaciones en donde creemos que este dragón es Satanás. Pero también habla aquí, dice que tiene 10 cuernos, tiene 7 cabezas y 7 diademas. Muy probablemente sea las etapas del crecimiento del Imperio Romano. Recordemos que la bestia se va a caracterizar por esto, y la bestia o el anticristo es el misterio de la abominación, el misterio de la iniquidad. Quiere decir Satanás encarnado. Así como hay un misterio de la piedad que es Jesucristo o Dios encarnado, el misterio de la piedad es la encarnación de Dios en Jesús. El misterio de la iniquidad es la encarnación de Satanás en el anticristo. Todo el poderío que tiene Satanás, porque tiene poder, se lo va a otorgar a la bestia o al anticristo que nosotros conocemos, y que lo vamos a empezar a ver desde el capítulo 13 ya. Por eso yo te decía que esto es una recapitulación. Y esta parte que nosotros vemos aquí dice que por ejemplo, el versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando Satanás es expulsado, Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 hablan de esto. Cuando él es expulsado, no se va solo. Dice que arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Quiere decir que ángeles cayeron juntamente con él.
los que hoy conocemos como demonios. Una tercera parte de los ángeles, hoy conocidos como demonios, son los que Satanás arrastró. Si lo pusiéramos en números, 2/3 o hay 2 ángeles por un demonio. Y quiere decir que Dios siempre gana, ¿no? Entonces, ahora Dios, que es creador, pues pudo haber hecho más ángeles y sin problema. Tenemos más cuidado hacia nosotros, más bendición hacia nosotros que lo que está en contra de nosotros. Me encanta la frase que usa el profeta Eliseo cuando ora a Dios, que estaba en campamento sitiado, y Giesi, su siervo, le decía: Señor, son más que nosotros. Y él dice, hace una oración, dice: hey, tranquilo, Dios, ábrele los ojos para que vea que son más los que están de nuestro lado que los que están en contra. Y esa es la oración, esa es la realidad que hoy nosotros vivimos. Son más los que están a nuestro favor. Aún hablando de una manera angelical, son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Y los demonios que llegó a jalarse Satanás en su caída van a ser igualmente destruidos, y Dios tiene el control y tiene la victoria aplastante sobre todo imperio de maldad. Amén. Entonces, dice que él está esperando esto, dice el versículo 4, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este diablo, este Satanás, este ángel caído, está esperando el nacimiento de Jesucristo. Por eso tanta persecución, por eso tanta... Miren, el enemigo conoce perfectamente el plan de Dios, pero no le es revelado. A ver si me explico. Una cosa es el logos y otra cosa es el rema. El logos es todo lo que está escrito. El rema es la revelación que Dios trae por medio de su espíritu. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos el rema de Dios manifestado en nosotros. Pero Él conoce esta parte. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, 37. Dice la palabra de Dios así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Estas son las palabras de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es una palabra profética contra la nación de Israel. Y pon atención, versículo 39 dice: porque os digo que desde ahora que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vuelvo a leer: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta profecía es una profecía poderosa en Cristo Jesús. El diablo la conoce, aunque no tiene toda la revelación, pero la conoce. Y él sabe que Jesús no puede regresar a la tierra hasta que la nación de Israel, el pueblo judío, diga estas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que acepten al Mesías esperado, al Mesías prometido, y le den la entrada, no van a ver a Jesús. Por eso, lo que estuvimos viendo en este paréntesis, los 144,000, los 2 testigos, todo el plan evangelístico poderoso a favor del pueblo judío, para que ellos puedan declarar esto. Si los judíos logran decir: bendito el que viene, te recibimos, Señor, Jesús viene. Y el diablo lo sabe. Por eso es que está estorbando. Por eso la cacería ensangrentada. Por eso la manera en la cual él todo el tiempo ha tratado de matar a los judíos. Persecuciones en nombre de Dios. Incluso, por ejemplo, las cruzadas. Estas cruzadas que se hacían en la Edad Media hacia Jerusalén eran ¿cómo podría llamarle? Estrategias, o eran pretextos para matar judíos. Lo que pasó en la Primera o Segunda Guerra Mundial también, de la persecución de Hitler hacia los judíos de una manera devastadora. Bueno, es por esto. ¿Por qué crees que hay tanto antisemitismo? O sea, los antisemitas no es otra cosa que gente en contra de los judíos. Todos los hijos de Sem. Por eso son antisemitas.
Y hay un odio que incluso a la iglesia han tratado de contagiarla. A nosotros nos han tratado de contagiar diciendo que los judíos no sirven, la iglesia es la que tiene el poder, la autoridad y es la única agraciada delante de Dios. Y no, el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios por siempre. Es un pacto que Dios hizo y nunca lo va a anular. Es un juramento que Dios le prometió a Abraham, lo juró, no nada más lo dejó en promesa, sino que lo juró y lo va a cumplir. El pueblo judío forma una parte muy importante. De hecho, nosotros como iglesia, como mexicanos, tenemos una bendición al orar y bendecir por el pueblo, al pueblo de Israel, bendecir a Jerusalén, orar por la paz de Jerusalén, porque es el lugar que Dios deseó. ¿Amén? Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, lo tengamos claro, porque siempre vas a encontrar comentarios en contra de los judíos. Y que los judíos son esto, y que los judíos son otro, y eso es miserable. No. Nosotros no podemos participar en ello. Nosotros estamos para bendecirlos porque es el pueblo escogido por Dios. ¿Ok? Y esta es la parte que Satanás ha estado todo el tiempo tratando de matar, de exterminar, de eliminar, de borrar del mapa a los judíos. Porque él sabe que si no hay judíos, entonces no pueden declarar bendito el que viene en el nombre del Señor y por lo tanto Jesús no vendría. Pero como los judíos, yo te decía algo, el 14 de mayo de 1948 se activó nuevamente el reloj profético porque apareció la nación judía, una profecía que está en Isaías, creo que es el capítulo 65 o 66, donde dice que una nación nacerá en un solo día. Bueno, sucedió con la nación de Israel, nacieron en un solo día nuevamente después de casi 2000 años de haber desaparecido, donde no se hablaba del pueblo de Israel, donde no había profecías que se llevaran a cabo porque Israel no figuraba como nación en ninguna parte por casi más de 2000 años o por casi más de 1500 años por hoy. Pero esa parte el enemigo la tenía bien trabajada. Nace la nación de Israel, vuelve otra vez a activarse el reloj profético y en 1965, 68 se activa nuevamente la Jerusalén como parte del pueblo de Israel, y entonces todo esto se empieza a acelerar más y Satanás sabe que tiene el tiempo contado, pero comienza desde aquí, de esta recapitulación. El diablo ha tratado de destruir, ha tratado de impedir que se lleve a cabo, porque él conoce que si se lleva a cabo cada parte de la profecía, sus días están contados, está destinado a perecer. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz esta nación, un hijo varón que regirá con vara de hierro. Salmo capítulo 2, ¿te acuerdas de esta parte? Que regirá con vara de hierro. Dice a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días, los 3 años y medio. Se cree que el pueblo de Israel va a estar escondido, según Daniel capítulo 11, entre Edom, Moab y Amón. Toda esta región va a estar escondido el pueblo de Israel en medio de todo este caos que se va a desatar en la gran tribulación. Va a estar ahí sustentándolo, va a estar ahí guardado. Y se está desatando. Por eso te estoy hablando de una recapitulación. No es que esté en desorden la profecía o el libro de Apocalipsis, sino que es una literatura judía. Entonces tenemos que aprender que hay paréntesis, recapitulaciones, es una terminología escatológica y tenemos que aprender a leerla para que sepamos dónde entran estas partes. ¿Ok? Luego dice el versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, una lucha encarnecida en el cielo. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando del segundo cielo. Hay 3 cielos. El cielo que tú y yo vemos hoy, que es el cielo normal, hasta el universo es parte de ese cielo. El otro cielo es el cielo espiritual, el área, la atmósfera espiritual, lo que habla Efesios capítulo 6, donde dice que, ve conmigo para que entiendas esa parte de los cielos, del segundo cielo. Efesios capítulo 6, el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes es el segundo cielo, en donde hay un principado, una potestad, un gobernador, huestes de las tinieblas que operan y gobiernan. Se les ha dado dominio ahí. Bueno, en ese segundo cielo se trabó la lucha. Hay un tercer cielo que es el trono de Dios, donde Dios reina, y ese nadie lo conoce, ningún hombre lo ha visto, ningún telescopio Hubble, ningún explorador galáctico lo ha visto. No existe nada semejante a lo que muchos piensan. Vimos un lugar, una estrella que tenía forma como de un reino. No existe algo así, porque no hay nada, escúchame, nada creado que pueda contener a Dios. Y es ahí el tercer cielo en donde Dios se mueve. Y el segundo cielo, esa parte es donde están ellos luchando. Ahora, Satanás, que habita en ese segundo cielo, tiene acceso al tercer cielo para acusar. La función de Satanás hoy en día es el acusador. Es el acusar a los hijos de Dios de todo lo malo que hacemos. Esa es su chamba. Es estar acusándonos. ¿Y por qué te lo digo? Porque aquí viene algo importante. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, esta parte que sucedió aquí es porque pelean Miguel, sus ángeles, Satanás y sus ángeles, y son derrotados y son lanzados del segundo cielo a la tierra. Y ahora sí va a haber una manifestación visible, estoy hablando de la gran tribulación, una manifestación visible de lo que viene a ser los demonios, toda la maldad, toda la perversión, y van a estar operando aquí en la tierra de una manera tremenda. Ahora, quedar libres el segundo cielo, y es aquí donde sucede el rapto. Ya que él es lanzado, el rapto sucede, y es aquí donde somos encontrados con Cristo Jesús en las nubes. Dos cosas asombrosas suceden. Nosotros somos arrebatados, nos encontramos con Cristo en esta parte, en el segundo cielo. Somos llevados a la gloria con Él. Se celebra el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, que las vamos a ver después. Pero también el acusador, quien nos acusaba, es lanzado. Y ya no va a haber acusador. Ya no va a haber nada entonces que impida o detenga la ejecución de Dios. Y por eso las oraciones de los santos, las oraciones de los profetas, las oraciones de los 144,000, de los dos testigos, de todo lo que estaba, van a ser contestadas. Porque hoy en día hay un estorbo, hoy en día hay un impedimento. ¿Te acuerdas de por ejemplo, Daniel? Ve conmigo a Daniel, capítulo 10, Daniel 10. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra de Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Dice, ve conmigo al 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, un príncipe es un principado, ¿recuerdas? Efesios capítulo 6 dice que principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Bueno, un príncipe, dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudeció. Pero aquí uno de semejante
al Hijo de Hombre, me tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay principados que están estorbando, hay principados que están ocupando las regiones celestes, que impiden las oraciones, que muchas veces traban y retardan. Por eso es importante de interceder, de orar, de guerrear. Si tú estás acostumbrado a orar por algo y oras 2-3 días o oraciones débiles y no recibes respuestas, es que no, Dios no me escucha. No es que Dios no te escuche, es que nosotros no somos como esa viuda insistente, como esa viuda que está todo el tiempo ahí, hable y hable, Dios contéstame, Dios contéstame. Tú no sabes si esa oración está siendo estorbada, porque decía Daniel capítulo 10:1, la oración o la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. Hay oraciones que van a provocar cambios, ya no nada más de días, pueden ser de años o pueden ser generacionales. Pero no podemos desistir, no podemos bajar la guardia, debemos de permanecer orando y clamando a Dios. ¿Por qué? Porque hay una potestad todavía en los cielos. Va a llegar un momento en que esa potestad va a ser quitada, va a ser lanzada, pero mientras hoy en nuestros días esté, tu labor, mi labor, tu deber, mi deber es estar orando hasta que haya una respuesta a nuestra oración. Amén. Entonces hay espíritu de oración, espíritu de gracia para poder penetrar esas atmósferas cerradas, muchas veces cerradas por potestades, principados, huestes y gobernadores de las tinieblas que operan en esas regiones. ¿Ok? Pero el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. Ve las 3 características por las cuales ellos le vencieron. Dice, por medio de la sangre de Cristo, por eso es importante clamar, y de la palabra del testimonio de ellos, la palabra del testimonio, la palabra de verdad que sale de nuestra boca, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Un menosprecio quiere decir que no estamos apegados a este mundo, estamos con la mirada, Colosenses capítulo 3, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, puesto los ojos allá arriba donde está Cristo, donde está sentado a la diestra de Dios, donde está nuestra vida ahí. Eso es menospreciar la vida, menospreciar lo que está aquí. Si tú tienes los ojos puestos aquí abajo, si tú haces los planes para vivir aquí, entonces tú no vas a poder vencer, tú no vas a poder triunfar. Pero si tú clamas la sangre de Cristo, si tú hay una palabra de testimonio de verdad en tu boca y menosprecias el estar aquí por estar anhelando las cosas eternas, vas a vencer. Seguro que vas a vencer. Amén. Esa es la clave. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esos días van a ser los más terribles, porque ya el diablo va a estar ahí. Los demonios van a estar de una manera hasta visible, de una manera manifestada. Y luego dice, y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea Israel, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Lo que estábamos hablando en el versículo 6, lo vuelve a repetir, dice que se le da como alas de águila. Dice Dios en la palabra que Él los lleva, dice como el águila lleva a sus hijos sobre alas te lleve. Dios lo ha hecho muchas veces, Dios lo ha hecho, los ha guardado en esa seguridad, en esa confianza de bendición, y Dios nos sigue llevando a nosotros. En los momentos más difíciles, Él nos guarda, nos protege. Por eso
reclamo de Jesús a Jerusalén. Decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, yo te quise guardar como la gallina y guarda sus polluelos. Aquí hace una semejanza a un águila, que dice que le dan las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Recuerda que tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, 1260 días son 3 años y medio, 42 meses son 3 años y medio. Esto es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Está hablando de estos tiempos y dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay algo que, para terminar, hay algo que resalta aquí, versículo 12, dice, versículo 12 dice en la última parte: sabiendo que tiene poco tiempo. La lucha encarnecida que se va a desatar, la batalla que va a provocar el choque, no nada más contra el pueblo de Israel, sino contra los que somos proclamadores, pregoneros, voy a decirlo así, los querusos, esa es la palabra que usa en el griego, pregoneros de las verdades del gran rey. Vamos a entrar en una batalla contra el enemigo, porque sabe que le queda poco tiempo. Esto está pasando en la gran tribulación, pero, vuelvo a repetirte, el enemigo sabe que si la tierra es evangelizada, que si la tierra es llena del poder y de la gloria de Dios, muchos van a empezar a clamar: Señor, ven. La tierra va a empezar a gemir, el Espíritu Santo va a empezar a gemir, pero la iglesia y el pueblo de Israel van a empezar a clamar y a gemir: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Hay algo que a nosotros nos tiene que mover y esa es su venida. Está bueno los planes que tengamos. Yo tengo muchos planes, yo quiero muchas cosas para mi vida, para la vida de mis hijos, para la vida de mi esposa, para la vida de la iglesia, para la vida de muchas cosas. Pero si me pones eso y que venga el Señor Jesús, yo prefiero que venga el Señor Jesús. Ese es el fin de todo dolor, todo llanto, toda preocupación, todo afán y el inicio de nuestra eternidad con el amado. Mientras no veamos esto, tenemos que aprender a proclamar la palabra. Pero el enemigo lo sabe, le queda poco tiempo y entonces la lucha se vuelve más encarnecida. Por eso yo te animo, por eso yo te exhorto a que tú puedas clamar, a que tú puedas orar, a que no bajes la guardia, a que sigas adelante, perseverando. Sí, trabaja, sí, estudia, sí, haz todo lo que tengas que hacer como si faltase mucho tiempo, haz planes, pero vive tu vida en santidad como si hoy fuera el último día. Y con un anhelo de decir: Señor, ven. Y si tú te duermes y vas a acostarte y dices: Señor, me voy a dormir, Señor, pero si tú vienes en la noche, sería glorioso. Si nos permites vivir mañana, seguiremos trabajando y haciendo cosas, pero si tú vienes por nosotros, sería glorioso. Por lo tanto, hay que ponernos a cuentas. Por lo tanto, hay que estar firmes. Por lo tanto, hay que estar en santidad. Amén, iglesia. Déjame orar por ti. Y yo quiero que este anhelo, que este deseo de que Él venga por nosotros sea más grande y más poderoso, más ferviente que un temor por lo que vaya a pasar. Porque si va a pasar, si se está poniendo más feo, más peligroso, es porque el Señor ya viene pronto y eso es glorioso. Eso nos tiene que alegrar a nosotros, no entristecernos, no atemorizarnos. Amén. Señor, yo sé que tu palabra es verdad y sé, mi Dios, que tienes planes extraordinarios para cada uno de nosotros. Dios, que tu palabra en nosotros esté provocando un deseo de vivir en santidad, de cambiar nuestra manera de hacer las cosas, de ver las cosas. Que podamos, mi Dios, alinear nuestra vida a tu voluntad y de arreglar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro mismo cuerpo, Señor, en una vida santa, agradable a ti. Te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido y que nos tienen, Señor, tal vez anclados a este mundo, afanados a este mundo. Queremos, Señor, vivir vidas plenas en ti. Y si tú decides venir por nosotros hoy, Señor, sería lo más glorioso. Si nos dejas vivir más tiempo, no importa, sabemos que
pase y cueste lo que cueste, te pertenecemos a ti. Clamamos, ven Señor Jesús, ven pronto Dios, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues sigan orando, sigan perseverando y ya falta poco. Falta poco para que regresemos presencialmente, pero también poco para que Dios nos lleve en su gloria, amén. Así es que, iglesia, les bendigo, reciban un saludo de toda mi familia y estamos en contacto. Si Dios nos los permite, nos vemos el domingo. Hasta luego.